Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya estamos a viernes, por fin viernes, último directo de la semana. Ya sabéis que este fin de ya no voy a hacer ningún directo, vamos a ir poquito a poco disminuyendo un poquito porque ahora ya podemos salir un poco más con más regularidad a la calle y bueno, pues al final esto necesitamos que sea productivo y que estéis ahí enganchaditas a nosotras. Así que bueno, ya veo que os vais incorporando poquito a poco. Hola, Noé, una galleguina de La Coruña. Un besito, un beso a todas que os vais ahí conectando. Tengo ya preparadas algunas de las preguntas que me habéis dejado en el cajetín. ¿Vale? Así que, como siempre, responderemos a esas preguntas, pero también podéis hacer preguntas por aquí en directo. Las podéis escribir o si no veis que abajo hay una cajita con un signo de interrogación. Podéis enviar ahí la pregunta, a mí me llegan y yo ya la puedo lanzar directamente. Estás guapísima, pelazo. ¿Habéis visto? O sea, estoy súper contenta. Sí que es verdad que yo tengo un pelo muy agradecido, ¿eh? Pero hoy he cambiado de peluquería, he ido a un sitio nuevo aquí en Madrid, en Las Tablas, que vamos, sin duda os recomiendo porque los productos son buenísimos, me han dejado el pelo genial y estoy muy contenta. Así que nada, ya lo necesitaba, que necesitaba yo aquí venirme arriba, no sé si os pasa, pero yo cuando te sientes guapa, te miras al espejo y dices tú, ole tú, pues parece que ves el día de otra manera. Así que nada, ¿qué tal? ¿Estáis nerviosas? Ya empezamos a recibir ahí poco a poco eh, llamadas de centros, me escribís, que yo os lo agradezco un montón porque además lo comparto, de todos los hospitales que os van escribiendo, de que poco a poco ya van reanudando, ya van haciendo alguna prueba. Ya os conté en concreto mi caso que yo estoy en el clínico en Madrid y bueno, a mí me habían dicho que me tenían que hacer la prueba del COVID antes de comenzar con el tratamiento de nuevo. Me han dado fecha para esa analítica el 12 de junio y yo me imagino que tras esa analítica, si todo va bien, pues comenzarán con las transferencias. Vale, ya veo que está por aquí el doctor Marcos Ferrando de la clínica IBI España. Le voy a aceptar mientras seguís incorporándoos poco a poco. A ver si puedo. Bueno, aquí ya le he dado la vuelta a mi móvil. Como podéis ver, estáis viendo mi salón. Ay, le doy la vuelta otra vez. Aquí estoy. Es que parece fácil, pero a veces es un poco complicado acertar dándole al botón. Bueno, oye, quiero que me sigáis escribiendo, que me contáis cosas de cómo vais. Hola, Hola, buenas Marcos. tardes. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenas tardes. Muy bien. Vale, te veo perfecto, te oigo perfecto. Perfecto. Vamos mejorando en cada sesión. Vamos a comprobar que nos oigan bien por ahí. ¿Se nos oye bien, chicas? Y chicos, que he visto que también hay algún caballero por ahí que nos acompaña, que eso está bien, que os informéis también. ¿Se nos oye bien? ¿Sí? Fantástico. Bueno, Marcos. Bueno, primero darte las gracias otra vez por la invitación. Es un placer estar aquí. Además, esta mañana tenía una paciente, o ayer, ya pierdo la cuenta, que además me había dicho que me había visto en tu directo y que le había hecho, que todo lo que habíamos estado hablando le había ayudado mucho, con lo cual, pues yo encantado de ayudar tanto a pacientes mías como pues, a cualquier mujer que esté en este momento en proceso de buscar un hijo. Así que gracias. Ay, qué bien. Estas cosas son las que me gustan mucho porque cuando van a algún profesional y dicen que eso, que al final nuestros directos sirven para ayudarlas, yo estoy encantada, ¿no? Porque realmente lo hacemos por ellas, para que les Sí. puedan ayudar. Y porque está en un Eh, momento que es un proceso que es difícil a veces de entender, porque para nosotros es muy sencillo, en nuestro día a día es todos los días es explicar las mismas cosas, pero yo entiendo que para una mujer que nunca se ha enfrentado a esto es algo complicado, con lo cual cuanto más información le venga por diferentes medios, pues mejor. vale, Marco, si te parece, ya son muchas las que nos siguen y que se han incorporado varias veces en nuestros directos, pero para las que son nuevas, una pequeña descripción tuya de quién eres, dónde pueden encontrarte y todo esto para que sepan quién eres. Bueno, yo soy Marcos Ferrando, soy ginecólogo, especialista en reproducción asistida, soy el director de la clínica IBI de Bilbao. IBI es un grupo, el grupo de reproducción asistida más grande del mundo, que tiene pues muchísimas clínicas en todas las ciudades de España, pero también en Estados Unidos, en Latinoamérica, en fin, como digo, es el grupo más grande actualmente de reproducción en el mundo.
Genial. Vale, y para los que lo sepáis y os vayáis incorporando, aunque ahora lo pondré aquí como mensaje para que se quede, vamos a hablar de tratamientos de reproducción, vamos a responder dudas que habíamos dejado en el cajetín que yo os dejé en mi Instagram, pero que también podéis hacer preguntas en directo a través del cajetín que veis abajo que pone un signo de interrogación o escribiéndonos por aquí, los iremos leyendo, ¿vale? Siempre decimos que no nos metemos en demasiada profundidad en casos muy personales porque no conocemos todo vuestro historial y es un poco complicado, ¿vale? Pero Marco seguro que va a intentar resolver desde aquí pues todas las dudas. Así que comenzamos, que me lo tengo aquí la chuleta. Vale, protocolos a seguir en FIT con síndrome de May-Turner y cascanueces. ¿Es peligroso el embarazo? Yo creo que primero nos vas a tener que explicar qué es esto del May-Turner y cascanueces. Bueno, a ver, es una especie, es un síndrome en el que se produce una compresión en un vaso sanguíneo grande, en la ilíaca, y se ha relacionado pues con más problemas de trombosis, con a veces incluso de rotura de ese vaso, etcétera. La verdad es que es muy complicado decirte un único pronóstico, tanto en reproducción como en embarazo, de cualquier. Al final, síndromes, digamos, poco frecuentes, esto que se llaman a veces enfermedades raras, ¿no? Cuando oímos algo que no conocemos muchas veces porque es un síndrome que afecta a poca gente, pero que al final, al que le toca, lógicamente, pues lo que busca es una solución y saber qué consecuencias puede tener en función de las decisiones que tome, por ejemplo, en embarazo o en un tratamiento de reproducción. Pero al final muchos de esos síndromes son diferentes en función, primero, pues del grado de afectación, que no es el mismo en una paciente que otra, si ha tenido ya complicaciones previas o no las ha tenido, etcétera. Con lo cual, yo siempre que hay alguna enfermedad o algún síndrome poco frecuente, no me gusta dar un pronóstico general de lo que hay que hacer. Yo creo que lo que hay que hacer es, primero, hay que acudir a un especialista, en este caso en reproducción, y también a un especialista en embarazos, porque yo soy ginecólogo, pero especialista en reproducción y a lo mejor puede un compañero mío que esté más especializado, focalizado en lo que es obstetricia, que es lo que es llevar embarazos y evolución de los mismos, pues puede tener una visión diferente que yo creo que es interesante. Entonces, mi consejo es que acuda a un especialista con los informes de en qué grado de afectación o qué supone cada una en su caso concreto, qué supone, y en función de eso se hará un plan personalizado para ella, tanto ahora en la reproducción como a futuro. Obviamente, cualquier enfermedad de base siempre conlleva un pequeño riesgo más en todo, obviamente. Por ejemplo, pues ya la propia reproducción estamos hormonando y eso supone un poquito un incremento de la coagulación y del riesgo de pues que coagule más un vaso, o sea, se pueda incluso trombosar un vaso en gente de riesgo. En fin, habrá que poner en la balanza, pero bueno, seguro que siempre hay medidas que se pueden tomar para evitar riesgos añadidos en cualquier tipo de síndrome. Sí, además yo creo que a día de hoy estamos, sobre todo en clínicas como IBI, estáis muy avanzados en este tipo de procesos y de tratamientos, con lo cual yo creo que casi todo ya se ha dado en algún contexto y para todo hay una solución, ¿no? Puede Sí, tardar más por, o menos, pero que... Pues se trata un poco de individualizar, o sea, no vale, por eso Claro. decimos que no se trata de, pues todo vale para todos, hay que ver en ese caso concreto, bueno, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero seguro que se encontrarán soluciones o la mejor forma de proceder. Vale, pues tenemos necesario tratamiento de inmunodepresores, corticoides, delcoide o mejor esperar. Espérate porque creo que había una pregunta. Vale, es que hay otra pregunta previa de la misma mamá. Bueno, futura mamá. ¿Crees que es buen momento para retomar transferencias ahora de vitrificado madre mía, es que claro, las preguntas se quedan a medias. Bueno, primero, ¿crees que es un buen momento ahora para retomar los tratamientos? Entiendo que es porque estamos hablando del coronavirus, entiendo, ¿no? La Sí, pregunta. sí, que yo creo que el miedo viene un poco por ahí, A ¿no? ver, un buen momento. Obviamente, el mejor momento sería cuando desapareciese el virus o tuviésemos vacunas, tuviésemos todos vacunados, etcétera. Pero es lo mismo que nos pasa, yo entiendo, que cuando uno sale a la calle. ¿Cuándo es el mejor momento salir a la calle? Pues me imagino que cuando pase el coronavirus pero bueno, yo entiendo que como eso puede tardar un año, medio año, 6 meses, no podemos estar toda la vida encerrados esperando a que esto pase. Punto uno. Punto dos, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no ha contraindicado en ningún momento que las mujeres se embaracen. Y cuando digo embaracen, eso creo que ya lo hablamos en otro directo, es que pensad que la mayoría de las mujeres no se van a embarazar con reproducción asistida, se van a embarazar de forma natural con una relación sexual en casa. Y nadie ha dicho que eso tenga que detenerse porque sea un peligro para las madres o para los futuros niños. Por tanto, sobre esa premisa, obviamente, en el caso de la reproducción asistida, se añade
una cosa más, que es que sabemos que con los años las pacientes que vienen a las clínicas son pacientes que tienen problemas para quedarse embarazadas, normalmente asociados muchas veces a la calidad del óvulo que va disminuyendo con los años. Con lo cual, si encima además vamos demorando eso, ya vamos viendo como la calidad de esos óvulos, incluso ha calculado que se va perdiendo un 2% de calidad cada mes. Entonces, estamos perjudicando esa parte. Por tanto, no habiendo una evidencia clara de que no se pueda uno embarazar, tampoco se ha visto que la mujer, si se embaraza y se contagie coronavirus, tenga muchos más riesgos con respecto a la población general. Sí, puede tener una neumonía, sí, puede tener todas las complicaciones que estamos viendo, pero no es un añadido extra. Por tanto, a priori, nosotros, de hecho, tanto las sociedades españolas de fertilidad como la europea y la americana, y a todo el mundo lo que está diciendo es que hay que volver a la normalidad, incluidos los tratamientos de reproducción. Por esa razón, las clínicas estamos ya trabajando y por eso también los hospitales públicos están empezando. Obviamente, si creyésemos que hay un peligro enorme, seríamos los primeros que no empezaríamos tratamientos. Por tanto, la pregunta es, no sé cómo lo decía el adjetivo, si crees que es un momento Sí. óptimo, bueno, óptimo no sé si es óptimo, no sé cuál es la pregunta. No sé si es el mejor momento, pero es lo que tenemos. En cualquier caso, creo que no por esto debemos demorar, porque al final la vida sigue, esto puede durar mucho y se añaden otras complicaciones, por ejemplo, el tema de la calidad y que la edad cuando va aumentando, pues también aumenta el riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo tener un hijo con 40 años que con 45 que con 48. Hay un mínimo incremento de riesgo. Por tanto, si lo ponemos todo en la balanza, mi consejo sería que el que tenga y la ilusión de ser padre en este momento, que tire para adelante. Sí, a mí en concreto esta semana me han escrito muchísimas mujeres que ya les han llamado y que les ha entrado como el miedo, ¿no? Es decir, llevo tanto tiempo esperando esta llamada y ahora que ha llegado no me atrevo, ¿no? Y tienen como muchos miedos. Yo creo que desde aquí lo que tendríamos que reflejar es que, pues lo que has dicho tú, ¿no? Que no hay mayor riesgo que el que puedas hacer saliendo a la calle, o no hay mayor riesgo para las mujeres que se queden embarazadas, ¿no? Porque nadie ha prohibido que Sí, no podamos seguir trayendo niños al mundo. Entonces, claro. yo creo que hay que es un poco trabajar un poco con nuestras emociones, ¿no? De enfrentarnos un poco a ese miedo global en general que hay. Y a esto hay que añadir que fijaos que antes de la pandemia, o sea, si la alerta sanitaria saltó no sé, un 13 de marzo, hasta entonces estábamos todos en las calles sin mascarillas, juntándonos en los bares, es decir, en la peores de las situaciones, ¿no? Y ahora, en cambio, por ejemplo, en las diferentes clínicas, pues aquí tenemos mamparas de seguridad entre médicos y pacientes, testamos a todos los empleados de coronavirus para tener claro que todos los que trabajamos estamos sanos. Las pacientes van a ser testadas todas antes de ir a quirófano, con lo cual, en el fondo estamos, se tienen que lavar, desinfectar las manos a la entrada, tienen que llevar mascarilla. Es decir, estamos en una situación en la que estamos todavía controlando más el que en caso de que se pueda haber coronavirus en alguna circunstancia, no se produzca un contagio. Por tanto, eso también hay que transmitir tranquilidad y que se están tomando los protocolos médicos adecuados para evitar y minimizar este tipo de contagios. Sí, de hecho, a mí me da muchísimo miedo volar y cuando hay un accidente o cualquier cosa siempre me dicen, ahora es cuando más van a controlar la mecánica de los aviones y cuando, pues parece como que cuando pasa algo siempre damos eh, mayor énfasis en hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces ahora es cuando mejor están seguras las clínicas, ¿no? Donde tú vas a estar Y más segura al acudir. ahora están más seguras y encima en un momento en el que hay menos casos. Porque es que Mm. encima, o sea, estamos tomando más medidas cuando en estos momentos, viendo las cifras que hay, por ejemplo, aquí en el País Vasco, ayer o antes de ayer, no me sé exactos, eran 3 o 4 contagios positivos. Entonces, que incluso además algunos de ellos posiblemente son a veces de coger una PCR, pues a lo mejor en personal sanitario que se ha hecho por seguridad, que ni siquiera son sintomáticos algunos de ellos. Es decir, que tenemos menos casos que nunca o menos casos que al inicio de la pandemia y estamos poniendo muchísimos más medios para evitar contagios, con lo cual lo lógico es que no nos encontremos con problemas. Pues sí, Pero chicas, bueno, yo creo que repito, ¿cuándo será el mejor momento? El mejor, pues será cuando se acabe el coronavirus. Que eso, si tuviésemos una bola de cristal, pues os diría en el 2022. Pero no os aconsejo que os esperéis al 2022 por los problemas de reproducción que supone. claro, y encima muchas veces las mujeres también que somos madres más tardías y nos tenemos que luego llegar a someter a tratamientos con ayuda porque lo vamos aplazando. Es decir, siempre dejamos la maternidad como para el último momento, ¿no? Voy a luchar por mi carrera profesional, voy a
tirar y cuando te quieres dar cuenta ya se ha hecho demasiado tarde, ¿no? Pues ahora yo creo que es cuando tenemos que quitar el miedo y si nos han llamado a acudir con todas las medidas de seguridad que ponen a nuestro alcance y ir sin miedo, porque nos ha llamado, o sea, nos ha tocado, o sea, que esto... Y de hecho, por ejemplo, al inicio de la pandemia, de repente cuando empezó esto a crecer y nosotros consideramos que había un riesgo, automáticamente se paralizaron los tratamientos. O sea, si en algún momento volvemos a ver que hubiese un riesgo por el número de casos, porque apreciamos algo en la literatura médica que se ha relacionado que el coronavirus produce esto o aquello en la embarazada o en el niño al nacimiento. En el momento que tengamos constancia real, científica, de que eso supone un peligro, por supuesto, como médicos seremos los primeros en actuar y tomar medidas. Genial. Vale, pues seguimos. Esta mamá era la que preguntaba también, bueno, esta futura mamá preguntaba también porque si era necesario tratamientos de inmunosupresores, tipo corticoides del CONI, o era mejor esperar. O sea, yo me imagino que ella, no sé si... A ver, hay pacientes que por temas inmunológicos tienen que llevar, o por otros motivos, a lo mejor porque tienen una enfermedad de base y tienen que llevar medicación inmunosupresora o corticoides. Y efectivamente el problema que suscita aquí o el conflicto es que lógicamente están llevando una medicación que te baja las defensas. Muchas veces damos estas medicaciones en el tema de reproducción o en enfermedades que son autoinmunes, es decir, que las autoinmunes son que el paciente crea anticuerpos, crea una sustancia en su cuerpo que ataca partes de su cuerpo, ¿vale? Entonces, nosotros a veces en reproducción también hay un perfil de pacientes en el que pensamos que su cuerpo está como rechazando al embrión que introducimos y damos también medicación inmunosupresora. Entonces, con esa inmunosupresión lo que hacemos es disminuir la actividad de tus células de defensa, como digo yo, de los policías de tu cuerpo, para que aunque entre un ladrón, pues no le ataquen, que en este caso el ladrón sería pues ese embrión que es reconocido erróneamente por el cuerpo de la mujer como un extraño y lo atacan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, al disminuir las defensas, las disminuimos para que no ataquen el embrión, pero también para que no ataquen a un virus, por ejemplo. Entonces, claro, si en ese momento la mujer se contagiase, daría la circunstancia que estaría en una situación con las defensas más bajas y nos interesa que las defensas estén bien para que si pillan el coronavirus, pues su cuerpo reaccione y ataquen masivamente al coronavirus para rechazarlo y que entonces no haya complicaciones. Entonces, efectivamente, la situación ideal sería que ese perfil de pacientes no se embarazase cuando haya riesgo de pillar un coronavirus. De hecho, actualmente es justamente ese perfil, la gente que está tomando inmunosupresores por otros motivos, son los que estamos intentando dejar un poco y no estamos empezando. Por ejemplo, lo mismo con gente que tiene una enfermedad respiratoria crónica importante, porque sabemos que si además se embaraza y encima se contagia, ya el propio embarazo a veces hace que la respiración haya algún tipo de alteración, que eso unido a la ya de por sí que tiene de base y si encima se contagie coronavirus, pues serían demasiados factores de riesgo unidos. Por tanto, mi consejo es que si se están tomando inmunosupresores de forma crónica, es mejor esperar un poco. La pregunta del millón siempre es la misma. ¿Y hasta cuándo? A ver, yo creo que esto tiene que ser más o menos, posiblemente en cuanto ya, en este caso sí que a lo mejor diría, en cuanto pase la alerta sanitaria, que es prevista que sea para el 24 de junio, si no hay rebrotes, si estamos en una situación en la que hay pocos casos, yo creo que ya llega el momento, porque efectivamente, ¿cuándo será el siguiente paso? ¿Cuando venga la vacuna? ¿Y llegar a la vacuna? ¿Cuándo? Bueno, pues ese sería el punto. Yo creo que ahora todo el mundo podría empezar tratamientos, excepto aquellos enfermos crónicos que tengan un riesgo añadido, que esos quizá lo dejaría hacia mediados de junio. Vale. Bueno, que está ahí al lado, al final. Que está ya. Estamos el lunes es 25, si es que esto pasa volando. Vale. Mira, tengo una chica que además con esta hablo mucho por privado, que ya está ahora en la incertidumbre de que iba a empezar en el público, pero como se ha parado un poco, ya todavía estaba en lista de espera, se va a ralentizar un poco más y ya se está planteando ir a un centro privado, ¿no? Entonces ella me pregunta que tras esa primera visita en la que se hace en una clínica, ¿cuánto tiempo tardan en hacerle una primera, transferencia en este caso? Porque ella dice que le han hecho pruebas previas y probarían primero con una transferencia. Bueno, la primera visita es muy importante porque en esa vamos a ver, vamos a individualizar y vamos a ver qué necesita esa mujer, ¿no? Veremos el útero, los ovarios, una ecografía, veremos todas las analíticas y será el momento de planificar, digamos, su tratamiento. Dicho esto, lo digo porque, lógicamente, por mucho que ahora digamos, bueno, y está todo bien, bueno, dependerá. Habrá que ver si efectivamente considero que está todo bien
Si considero que hay cosas que no están bien, pues habrá que arreglarlas y eso podrá acortar o alargar los tiempos en función de lo que veamos. Pero si efectivamente creemos que todo está bien, y yo lo veo, lo confirmo y está todo bien, la verdad es que es un proceso que en el caso de una clínica privada es muy rápido, porque los tratamientos, vamos a poner los tiempos mínimos, ¿vale? Imagínate que la paciente viene hoy a mi consulta y tiene todo hecho como ella dice y está todo bien, perfecto. La in vitro empezaría con la regla, con lo cual imaginaos que tiene la santa suerte de tener la regla mañana. Con lo cual, hoy la vería en consulta, mañana le bajé la regla, mañana podríamos empezar los pinchazos, estaría pinchándose durante 10 días desde mañana, iríamos haciendo controles cada 2 o 3 días de esas hormonas para ver cómo crecen los óvulos en esos 10 días y dentro de 10 días estaría lista y 2 días más tarde iríamos a quirófano para sacar los óvulos. Los fecundaríamos con el semen de la pareja, haríamos la fecundación in vitro, fecundarlos en el laboratorio, que es lo que significa la fecundación in vitro, y 5 días más tarde meteríamos el embrión en el útero. Y 9 días después la mujer sabría si está embarazada. Por tanto, lo más rápido sería, la veo hoy, mañana le baja la regla, 10 días de medicación, más 2 días para ir a quirófano, son 12, más 5 para meter el embrión, 17. O sea, en 17 días desde el primer día de regla está todo hecho. Y en caso de que tenga que ser una inseminación, que no sea un FIP, todavía es más rápido, ¿no? Bueno, los tiempos son parecidos. Entre una inseminación in vitro, piensa que al final todo empieza con la regla, se tiene que pinchar unos 10 días de hormonas, que en el caso de la inseminación es un poquito menos de cantidad, pero los días son parecidos. Y la diferencia es que 2 días más tarde, en vez de ir a quirófano a sacar los óvulos, viene a consulta a introducir el semen de su pareja, lo que se llama un capacitado, que es la mejor parte de ese semen. Pero los tiempos son parecidos. Por tanto, lo mismo. Vamos, yo me imagino que ya lo que querría saber es si no hay unas largas listas de espera, ¿no? Me imagino No. que aunque haya que ir haciendo pruebas, va todo con cierta fluidez y rapidez. Va rápido en estos momentos y no hay listas de espera. Bueno, repito, obviamente en un centro privado. En un centro público, pues... Sí. Hablamos de privados, lógicamente el público pues va a otro nivel. La media puede oscilar en un público entre pues 8 meses y 12, 14 por ahí, depende también un poco del hospital, pero vamos, por debajo de los 6 meses es muy raro que te llamen. Vale, ¿se puede empezar estimulación ovárica para una inseminación artificial en el día 3 o 4 del ciclo, en un ciclo de 30 días? A ver, la inseminación es empezar la estimulación. Muchas veces hablamos de la regla, hay que empezar con la regla, pero no es tanto empezar con la regla, incluso hay veces que es como vienen pacientes y dicen, no, si yo ya no estoy sangrando. Si es que da igual, que no estamos buscando el que haya un sangrado, estamos buscando partir de un momento del ciclo que es cuando los ovarios están quietos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ver que estén quietos y entonces nosotros con la medicación activarlos para que crezcan lo máximo posible. El problema es que si una mujer viene cuando ya hay uno de los óvulos que ha crecido por su cuenta, es decir, si su ciclo ya ha empezado, la mujer está pensada para tener un solo óvulo al mes. Es decir, la fisiología femenina es que tengamos un solo hijo en cada relación sexual, por decirlo así, o en cada embarazo. Entonces, normalmente la mujer ovula un solo óvulo que es fecundado por un solo espermatozoide y se queda embarazada de un solo hijo. Entonces, ese folículo llega a un momento que empieza a crecer. Y si ese óvulo empieza a crecer, llega un momento que por mucha medicación que yo ponga, ya solo acaba creciendo ese óvulo más grande, por decirlo así. Y entonces ya llegamos tarde, porque yo necesito más óvulos, en muchos casos, una in vitro de inseminación para hacerlo bien. Por tanto, ¿se puede hacer un día 3-5? Nosotros, por ejemplo, siempre hacemos una ecografía al principio. Entonces, si una mujer, aunque venga un día 3, 4 o 5, si yo considero en la ecografía que los ovarios están en reposo, se puede empezar. O sea, que es más bien lo que veamos en ese momento a la hora de empezar. Pero claro, cuanto antes haga la ecografía, bueno, pues más seguridad a lo mejor puedo tener de que está todo bien. También dependerá un poco de, pues hay veces que tú ya conoces la paciente, sabes cómo responden sus ovarios, sabes que tardan más en responder y entonces pues puedes citarla un poquito más tarde. Efectivamente, lo que dice ella de que tiene las reglas cada 30 días, lo normal es tenerlas cada 28, significa que posiblemente ovula un par de días más tarde que la media normal, lo cual significa que ese ovario va a empezar a activarse un pelín más tarde con respecto a la media normal, con lo cual efectivamente, con más razón, esa mujer posiblemente el empezar un poquito más tarde no va a tener ninguna importancia. Sí, yo me imagino que tiene un poquito de miedos porque sí que es verdad que en los centros privados abrís todos los días, es decir, te pueden mandar a hacer una ecografía un sábado o un domingo, pero sí, en el público sí que es verdad que los fines de semana no actúan. Entonces,
A nosotras cuando estás en este proceso nos ha pasado que igual me venía la regla un viernes y normalmente te suelen decir, ven en el segundo, como mucho tercer día de sangrado. Entonces, claro, si te viene jueves por la noche, el viernes no has podido pedir la cita, al final te retrasas y vas el lunes, ya estás con los nervios de decir, igual es tarde. Pero Pues, lo normal es lo que dices tú, que si están sí. parados y no han empezado, no han iniciado... No, no te preocupes. Un día arriba, un día abajo no va a cambiar los resultados. Vale, y otra cosa que me han consultado hoy, que mira, esta no la tengo aquí, una chica. Ella me decía que le habían dado tratamiento hormonal, una píldora, y que había acabado los X días que le mandaron y que tenía que empezar, le dijeron, cuando pares te bajará la regla y a los 2 días empiezas con los pinchazos. Ella dice que la regla no la he bajado en ese periodo, que estaba nerviosa porque no sabía si iba a funcionar, si se tenía que pinchar, si no se tenía que pinchar. ¿Es necesario ese sangrado o no es necesario? A ver, el problema, lo que pasa muchas veces es que cuando toman esas pastillas son anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas a veces lo que hacen es que llegan a hacer que el endometrio sea muy fino. Y entonces cuando se dejan las pastillas, que es cuando se supone que tiene que bajar la regla, no suele ser una regla como la que uno tiene de normal. De hecho, a veces es muy, muy escasa, porque el endometrio no ha podido crecer como crecía de normal. Y a veces incluso hay gente que es como un manchado y hay gente que puede incluso pasar desapercibido. Entonces, no es importante. En cualquier caso, si luego, cuando ya empiece la estimulación, el médico va a poder ver enseguida pues si ese endometrio no se descamó en su momento o etcétera. Pero en principio, que no se preocupe porque la mayoría de los casos simplemente es que ha pasado desapercibido porque es a veces imperceptible. Cuando es con anticonceptivos. Sí, es que yo creo también que Internet está muy bien, pero para ciertas cosas está muy mal, ¿no? Y como nos gusta compararnos mucho con otros casos, y es que he leído, y es que otra amiga, y hay veces que, claro, lógicamente cada cuerpo funciona de manera diferente y no nos podemos guiar porque a una amiga le dieran cierta medicación o porque a ella le bajara la regla y a mí le dijeran que se pinchara 2 días después y a mí no me estén diciendo esa información, ¿no? Entonces yo creo que por los miedos esos. Yo, de hecho, a mis pacientes les digo siempre, me tienen disponible a cualquier hora. De hecho, yo que me manden un mail, yo siempre reviso el mail a todas horas, incluso a horas intempestivas. Creo que esto ya genera suficiente estrés, el propio hecho de saber que me tengo que pinchar, que a ver si me voy a embarazar, que no voy a embarazar. Porque lo importante es que cualquier duda, por mínima que sea, por tonta que parezca, pues que hablen con el médico, con la clínica, y de hecho nosotros tenemos un equipo de enfermería que está en todo momento contestando dudas porque entendemos que por sí que es minúscula, pero esta duda minúscula con otras 5 dudas minúsculas, más el estrés que supone que a ver si va a salir esto, pues al final eso hace que una situación que puede ser más o menos llevadera, pues a lo mejor pase a ser estresante día sí día también. Con lo cual, vamos, que os animo a que contactéis con vuestros médicos cuando tengáis cualquier duda. Sí, yo también les digo muchas veces que, por ejemplo, en la seguridad social igual no es tan cercano como puede ser en el privado, pero yo siempre llevo una lista de preguntas. O sea, yo claro, cuando me van surgiendo las dudas, antes de mi próxima consulta, me las llevo apuntadas y cuando llego allí, pues yo saco mi lista y pregunto pues, todo claro, lo que tenga que preguntar. Vale allí con los nervios de quítate la ropa, pasa la ecografía, sal, ahora te tomas esto y sales de allí con el rumor de decir me he perdido y tenía que preguntar cosas y ya no me acuerdo, ¿no? Yo creo que apuntárselo es súper primordial para no quedarte con ninguna duda. ¿Hay posibilidad de embarazo al ponerse ¿hay más posibilidad de embarazo al ponerse 2 embriones o no tiene nada que ver? Sí, sí hay más posibilidad de embarazo, pero esa posibilidad de embarazo aumentada es muy poca comparada con cuando se mete un embrión. Es verdad que esto, en cualquier caso, depende mucho de los centros donde se haga. Es decir, por ejemplo, en los años 80, cuando empezaba la fecundación in vitro, las tasas de embarazo eran muy bajas. O sea, era un 6%, en los años 90, muy bajas. Entonces, ¿cómo se aumentaba esa tasa de éxito? Pues se aumentaba introduciendo más embriones, ¿vale? Y entonces incluso vimos épocas en las que había pues cuatrillizos, quintillizos, bueno, toda esa época que vimos hace muchos años, ¿no? Conforme han ido mejorando las técnicas de reproducción y los laboratorios son capaces de cultivar mejor los embriones y por lo tanto que tengan más tasa de éxito, se va disminuyendo el número de embriones que podemos meter. De hecho, actualmente la ley española solo permite meter 3. Pero de hecho, por ejemplo, nosotros en el IBI nunca metemos 3, nunca. De hecho, ya no metemos prácticamente nunca 2. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, por ejemplo, la tasa de embarazo entre meter 2 y 1 prácticamente es casi, no te digo igual, pero casi igual, se va a un 1 o 2%.
En cambio, aumenta mucho la tasa de abortos, ¿vale? Perdón, de abortos. Bueno, de abortos sí, porque aumenta la tasa de gemelares. Aumenta mucho la tasa de gemelares. Sí. Y la tasa de gemelares se asocia con más abortos y más complicaciones incluso al final del embarazo, hipertensión, diabetes, prematuridad, etc. Con lo cual, con eso disminuimos ese riesgo. Y además hay otra cosa que también es importante. Muchas veces cuando hablamos de que la in vitro tiene una tasa de embarazo del 50%, y nos preguntan, oye, ¿y por qué no me quedo embarazada? Y te decimos, bueno, pues mala suerte, pues bueno, pues vuélvelo a intentar, etc. En el fondo no es mala suerte. Lo que pasa es que seguramente sea debido a factores que a día de hoy ni siquiera la ciencia conoce. Pero posiblemente lo que estará pasando es que a lo mejor, pues un mes, esa mujer se dan unas circunstancias médicas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo estúpido. Imagínate que las mujeres fabricáis una sustancia en el útero un mes sí, un mes no, que es indispensable para que se produzca ese embarazo. Y si no se produce, no va a haber embarazo. Entonces, el mes que meto un embrión y está esa sustancia, me embarazo. Y el mes que meto un embrión y no está esa sustancia, no me embarazo. Pero como a día de hoy no podemos controlar esa sustancia, bueno, pues no sé cuándo exactamente va a funcionar. Lo estoy diciendo para que se entienda muy, ¿vale? Sin ninguna teoría de base. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo meto embriones en diferentes meses, en el fondo no me lo estoy jugando todo a un único endometrio o un único útero. Entonces, por una parte, no aumento mucho la tasa de éxito, estoy aumentando las complicaciones para la madre y para el feto y encima me lo estoy jugando a un único endometrio. Por tanto, el consejo en general, si estás en un centro donde tiene buenas tasas de éxito, lo normal es ir transfiriendo de uno en uno. Bueno, yo conozco a Salo, que está en IBI, en Bilbao, embrióloga, y bueno, ya la conozco a través de Ámbar, y yo la bombardeé a preguntas porque muchas veces lo he dicho, ¿no? Que en la seguridad social falta mucha información, ¿no? Y una de la información que falta es, tú tienes que tomar la decisión cuando te hacen una llamada de cómo quieres congelar tus embriones, ¿no? Y hablando con Gonzalo, ella me tranquilizó y me dijo, yo te recomiendo que con la calidad que tienes, el número que tienes total, conociendo ya mis datos, que los congeles de uno en uno y te los pongas de uno en uno. Y yo le hice caso, o sea que ahí tengo todavía los que me quedan y yo decidí que prefería de uno en uno, aparte de todo el conocimiento previo que yo tengo del ámbito físico, estoy cerca, o sea, cerca no, estoy al punto de cumplir 39 años. Un embarazo gemelar a partir de los 40 tiene muchos riesgos. Y yo creo que esta parte a veces no somos muy conscientes. Tenemos tanta ansia porque llegue ese bebé, o lleguen bebés, que no pensamos en los riesgos que puede haber detrás en la edad que tenemos y tener un parto gemelar, ¿no? Así es, mira, y lo que os decía antes, el cuerpo de la mujer está pensado para tener hijos de uno en uno, eso vaya por delante, por tanto, todo lo que suponga una sobrecarga a todos los niveles de hemodinámica, o sea, de circulatoria, respiratoria, a todos los niveles, va a suponer más riesgo, punto uno. Punto dos, estamos hablando que efectivamente encima cada vez dejamos la maternidad para más tarde, con lo cual es que ya partimos de que hay un poquito más de riesgo cuando se tienen hijos más tarde, con lo cual estamos incrementando riesgos. Entonces, yo siempre seré partidario de transferir de uno en uno. Ahora bien, también es verdad que esto siempre también hay que comentarlo con el médico de la clínica donde se realiza el tratamiento. Por lo que te decía antes, porque las tasas de éxito, las tasas de embarazo son dependientes de cada clínica, de cada laboratorio. O sea, no es lo mismo un laboratorio que otro, un hospital que otro, cada uno tiene una tasa de embarazo. Con lo cual, cuando las tasas de embarazo son más bajas, puede ser que el ginecólogo encargado pues considere que teniendo en cuenta todo, teniendo en cuenta los pros y los contras de los riesgos versus las tasas de embarazo que ellos dispongan en esa clínica, a lo mejor conviene meter dos porque si no la tasa de embarazo sería más baja, ¿vale? Por tanto, siempre eso hay que cotejarlo un poco en función de dónde hagáis el tratamiento. ¿Qué tasa tenéis en IBI Bilbao? Pues la tasa de embarazo depende del tratamiento, obviamente. La tasa de embarazo, por ejemplo, en fecundación in vitro está del orden, en general, habría que ver por edad, etcétera, de un 55%. Pero, por ejemplo, en donación de óvulos está en un 68%, en inseminaciones un 20%, ¿vale? Etcétera. Pero mira, fijaos hasta qué punto que incluso cuando tenemos incluso programas en los que las tasas de éxito son tales que llega un momento en que incluso según qué perfil se puede incluso asegurar un embarazo. De hecho, tenemos determinados programas que se llaman IBI Babies que tanto en fecundación in vitro normal como en donación de óvulos garantizan el resultado, que en este caso garantizan un niño, al menos para que o lo intenten o al menos no les cueste dinero.
sea que es importante que cuando una mujer decida ir a una clínica pregunte por esa tasa, ¿no? Que tienen en esa Sí. clínica en concreto, porque cada clínica es un mundo y cada laboratorio es un mundo, ¿no? Y también, o sea, si queréis también informaros, lo comentamos también en otra sesión, hay una página web que es la Sociedad Española de Fertilidad, donde hay una cosa más, el registro de la Sociedad Española, donde se puede acceder de forma pública y se pueden mirar esos datos de todas las clínicas privadas y públicas, porque es obligatorio por ley desde hace unos años. Genial, pues si es que la información está ahí. Lo que pasa que veis que cuando no preguntas, pues no desconoces toda esa información de que puedes llegar a verlo de orden público. Pruebas previas a FIP con DGP. Creo que tenemos todas, pero por si me falta alguna. Una chica que cree que tiene todas las pruebas. ¿Qué pruebas previas a un FIP con DGP hacéis normalmente vosotros en la clínica, por ejemplo? A ver, las pruebas previas, las básicas, les tiene que tener una analítica preoperatoria, que es un hemograma, es decir, ver que no esté anémica, ver que coagule bien la sangre, y unas pruebas de serología, hepatitis B, hepatitis C, sida y sífilis. Nosotros, además, en el IBI hacemos a todas un electrocardiograma. Para nosotros es importante ver que, por mucho que la paciente diga que está sana, hacemos un electro porque queremos ver que no haya un problema en el funcionamiento del corazón que a la hora de anestesiarla suponga un riesgo. Para nosotros lo más importante siempre es la salud de la paciente y siempre nos aseguramos de que cuando entre en quirófano está en las condiciones óptimas para ser anestesiado. Dicho esto, a partir de ahí hay una serie de analíticas que nosotros recomendamos. Por ejemplo, nosotros recomendamos hacer los cariotipos. Los cariotipos es una prueba genética que sirve para ver, los cromosomas son como nuestra información genética, y eso me digo que es como una enciclopedia. Nosotros tenemos una enciclopedia de 46 tomos, ¿vale? Donde está, pues si tengo los ojos azules, si voy a tener una enfermedad u otra, si soy más alto o más bajo, etcétera. Y esos 46 libros, 46 tomos de la enciclopedia tienen que estar todos. Si falta un tomo o sobra un tomo, significa que tenemos una alteración. Por ejemplo, el síndrome de Down es la trisomía 21, sería como tener el libro 21 3 veces en vez de 2, ¿vale? Entonces, hay gente que tiene una alteración en esos libros que va a hacer que con más frecuencia se generen embriones, y en este caso niños, con alteraciones genéticas, con alteraciones cromosómicas. Y eso puede hacer que esos embriones luego no implanten correctamente. Entonces, aunque en una primera visita a lo mejor esa paciente pues no lo pediríamos hace unos años hasta que no llevase 3 o 4 in vitros, por decirlo así, a día de hoy lo recomendamos. ¿Por qué? Porque es una analítica muy sencilla, cuesta muy poco de hacer, incluso económicamente lo que supone es muy poco, comparado con a lo mejor lo que supondría que la mujer fuese introduciendo embriones y embriones y embriones y dentro de, no sé, 7 meses, 8 meses, un año, nos diésemos cuenta de que no se embaraza y hiciésemos el cariotipo nos diésemos cuenta de que está alterado. Entonces, muchas veces preferimos ir teniéndolo ya de entrada. Pero, repito, obligatorio no es. Y a partir de ahí, luego puede ser que a alguna mujer determinada le pidamos algunas pruebas determinadas, porque consideremos que sospechamos que puede tener algo inmunológico, porque sospechemos que por su historia clínica, en fin, pues puede tener un problema en el corazón o lo que sea, pues seguiremos pidiendo pruebas extras. Pero lo básico, una analítica general que incluye un preparatorio, hemograma, bioquímica y una coagulación, y las hepatitis B, hepatitis C, una serología. Vale, vamos a pasar a una de las preguntas que nos hagan por aquí. Bueno, por aquí una chica nos escribe que te conoce porque le has hecho la transferencia y su beta ha salido positiva, así que... Hombre, pues enhorabuena en directo. Sí, una alegría que nos dan por aquí. Vale, Irene nos dice, tengo hipertiroidismo autoinmune, síndrome fosfolípido y 48 años. Estoy esperando una segunda transferencia, me da miedo, ya que he tenido un aborto anterior. A ver, el síndrome antifosfolipídico es una alteración en la que se tiende a coagular más la sangre de lo normal y entonces, por ponerlo fácil, haría que no le llegase correctamente la comida al embrión, al niño futuro, y entonces el embrión se pararía. Entonces, efectivamente, la gente que tiene defectos de coagulación de este tipo, que se llaman trombofilias, tienen más riesgo de abortos y de otras complicaciones, ¿vale? Pero se supone que le habrán dado tratamiento para el mismo. Es decir, cuando hay un problema de ese tipo, hay una medicación para solucionarlo. Dicho esto, es verdad que aquí se junta un poco el antifosfolipídico con la edad que tiene, que también supone una serie de riesgos. A ver,
A partir de ahí, el riesgo cero no existe. Yo lo que quiero entender es que ella ha sido valorada por un médico donde se ha puesto en la balanza los riesgos. Por ejemplo, ahí pueden haber riesgos añadidos. Yo qué sé, imagínate que tenemos una mujer que tiene una obesidad mórbida, tiene 48 años y encima tiene el síndrome antifosfolipídico. Pues posiblemente yo a esa mujer no le voy a hacer un tratamiento, porque creo que el riesgo que tiene de tener una trombosis, incluso poder tener problemas tipo de fallecer durante el embarazo, es muy alto. Pero ahí hay que valorar todo, pues posiblemente si el peso está bien, el tema del antifosfolípido lo tengo controlado, tiene 48, pero no tiene un factor de riesgo. En fin, tendríamos que ver cuál es la situación de partida, por tanto, no me atrevo a decir con tanta poca información si está todo bien o mal. Pero bueno, repito, entiendo que está diciendo que se va a transferir un embrión, entiendo que habrá sido valorada por un médico, se habrá puesto todo encima de la mesa para ver los pros y los contras, y si se ha indicado hacer la técnica es porque será factible y los riesgos serán asumibles. Aunque, repito, el riesgo cero no existe. Pero esto, mira, esto me pasa mucho. Antes tenía también estábamos analizando el caso de una paciente que estaba preocupada por el tema de las medicaciones, de los efectos secundarios. Yo os aconsejo, haced lo que queráis. Podéis leeros los prospectos, lo podéis hacer, pero si os los leéis, pues que tampoco tiene que ser un miedo absoluto a lo que pone ahí, porque es que obviamente los laboratorios farmacéuticos tienen que poner cualquier tipo de riesgo para, por si pasa algo, en parte por curarse en salud y porque el riesgo cero no existe, ¿vale? Entonces, de hecho, si tú te lees el prospecto del ibuprofeno, que estoy seguro que muchas tomaréis cuando tenéis dolor con la regla o un dolor de cabeza, yo mismo tomo ibuprofeno de cuando en cuando o un paracetamol de cuando en cuando, si nos leemos el prospecto, vamos, nos podemos morir porque hay una serie de complicaciones que si además están descritas en el prospecto es porque alguna vez han pasado, pero no por eso dejamos de tomar la medicación. Por tanto, la medicación que se utiliza en reproducción asistida, que además son hormonas muchas veces recombinantes, es decir, son idénticas a las que tenéis en sangre, a las que fabricáis cada mes durante el ciclo. Por tanto, los efectos secundarios son mínimos, pues puedes notar dolor de cabeza, dolor de barriga, de hinchazón, etcétera. Pero la mayoría de las veces no van a haber grandes complicaciones. Ahora, ¿que pueden darse, que existen, que se han descrito? Sí. Pero para que veáis, nosotros hacemos 15.000 fecundaciones in vitro al año y 7.000 donaciones de óvulos y el índice de complicaciones por medicación es ínfimo. Por tanto, bueno, pues habrá que poner en la balanza todo. Y nadie ha dicho que todo sea sencillo o todo sea 100% seguro. Es decir, pero es que yo creo que como todo. Es decir, si yo quiero ir a Madrid, tengo que coger el coche. Y si cojo el coche, tengo un riesgo de accidente, obvio. Bueno, pues si me quiero embarazar, tengo un riesgo mínimo, lo tengo. O sea, podrá ser mayor o menor en función de mis circunstancias, pero el riesgo cero absoluto nunca va a existir. Pero es que entonces no haríamos nada en esta vida. Claro, sí, sí. Nos preguntan por aquí que si una infección vaginal afecta a la fertilidad y a la implantación del embrión. A ver, una infección vaginal, a priori, la vagina es la parte más externa, que supone que es un órgano que tiene un ecosistema, tiene un montón de bacterias buenas y malas. El útero hasta ahora se creía que era un sitio donde no había ningún tipo de bacteria, digo hasta ahora porque ahora se sabe que también lo hay, pero en cualquier caso, digamos que el tipo de bacterias o de microorganismos que puede haber en el útero y en la vagina son diferentes. Y se supone que el útero tiene un conducto que es el canal cervical, que tiene un moco espeso, que impide que pues no se esté infectando el útero todo el rato. Es lo mismo que nos pasa con la nariz, que también hay mocos, hay unos pelitos, hay una serie de... Es una vía de entrada de bacterias y tenemos unos mecanismos de defensa. Por tanto, a priori, no debería pasar nada, porque supuestamente el útero sigue protegido. No obstante, obviamente, independientemente de que no pase nada y que posiblemente no pase nada, si detectamos que una paciente tiene una vaginitis o lo que sea, la idea es tratarlo antes de ponernos a hacer algún tratamiento. O sea que, aunque no tuviese grandes repercusiones, mi consejo sería que se trate. Dicho esto, puede ser que haya algún tipo de infecciones, que normalmente están en el cuello del útero, que pueden afectar a las trompas de falopio y dar lugar a una cosa llamada enfermedad pélvica inflamatoria, que eso podría ser más peligroso. Pero normalmente no es tanto cuando hablamos de infecciones vaginales, ¿vale? Es otro tipo de infecciones. Pero bueno, en general... Si la que hablamos la más común, que es la candidiasis, es decir, lo típico de tengo hongos, en principio yo lo trataría, pero no estaría preocupada mucho por el tema de qué implicación va a tener luego en si me quedo o no en el mes siguiente una vez esté solucionado. Nos preguntan por aquí que si las clínicas IBI están abiertas.
Sí, nosotros abrimos ya el 26 de abril, empezamos ya el laboratorio, lo que es el quirófano, etcétera, el 11 de mayo y estamos trabajando ya, vamos, de forma normal. Bueno, luego nos preguntan que en relación a lo de las tasas, una chica nos pregunta por aquí que si hay más posibilidades de embarazo en IBI Valencia que en IBI Málaga o en otra clínica. Bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que depende un poco de la clínica y del laboratorio. Sí, pero en este caso, lo bueno que tenemos como grupo, yo creo que lo que ha hecho bien el IBI como grupo de clínicas es que primero apostó mucho por la investigación, apostó y sigue apostando mucho por el I+D, la investigación y desarrollo, con lo cual muchas de las tecnologías que se utilizan actualmente en todas las clínicas de España empezaron en el IBI. Por ejemplo, la vitrificación empezó en el IBI, el EmbryoScope, que es un incubador de última generación, empezó en el IBI. De hecho, los protocolos y los algoritmos que se utilizan fueron desarrollados por gente del IBI, etcétera. Con lo cual, siempre hemos tenido pues como las mejores herramientas y tecnología para obtener las mejores tasas. Y lo bueno que hicieron, y como está bien pensado, es que el IBI lo que hace es desarrollar un sistema en el que todas las clínicas son idénticas. Es decir, hasta incluso quien diseña los laboratorios es el mismo. Tenemos los mismos sistemas de filtros de aire, los mismos incubadores, los mismos protocolos en tiempos, porque ahí, por ejemplo, yo sé, por ejemplo cuando congelas los óvulos es muy importante controlar los tiempos en que están de una manera o de otra, el tiempo que está haciendo esto, el otro proceso. Entonces, todo eso está protocolizado, con lo cual, eso lo que ha conseguido es que las tasas de éxito, las tasas de embarazo, las tasas de todo, son homogéneas en todas las clínicas. De hecho, tenemos controles de seguridad, de calidad, para enseguida estar todo el rato viendo que todo, pues los pHs, las temperaturas, etcétera, está todo correcto. Hasta el punto que, por ejemplo, tenemos sistemas de alerta que cuando estamos en casa, si hubiese una pequeñísima bajada de temperatura de un incubador a las 3 de la mañana, eso pita y automáticamente estamos mirando a ver qué pasa para ponerlo enseguida en marcha. Es decir, está todo súper controlado y eso es idéntico en cada una de las clínicas. Por tanto, que tengáis la tranquilidad de que vayáis a donde vayáis, los resultados, la calidad, etcétera, va a ser exactamente la misma. Nos preguntan qué es más aconsejable, la ovodonación o donación de embriones. Es que es diferente, no tiene nada que ver. La principal diferencia, o sea, donación de óvulos sería, cojo óvulos de una chica y donación de embriones es, cojo embriones que le han sobrado, entre comillas, a una pareja que ya ha tenido hijos. Por tanto, fijaos que, por ejemplo, en la donación de óvulos, yo aún voy a utilizar el semen de la pareja, del marido de esa mujer. Por tanto, aún mantendré una parte de los dos. En la donación de embriones es que voy a coger el óvulo de una mujer y el semen de otro señor, con lo cual no mantengo nada. Con lo cual, para empezar, las indicaciones son las mismas. Es decir, si yo me lo invento, soy mujer, tengo 48 años, mis óvulos no valen y me aconsejan una donación de óvulos, pero el semen de mi marido está estupendo, pues lo lógico es que me haga una donación de óvulos. No me voy a hacer una donación de embriones porque el semen de mi marido sí que sirve, ¿vale? A partir de ahí, hay otra serie de ventajas e inconvenientes cuando comparamos. Por ejemplo, en una donación de óvulos, cogemos una chica joven, sana, que hace una serie de controles de pues, hepatitis B, hepatitis C, de sífilis, una entrevista con el psicólogo, sabemos que no tiene ninguna enfermedad de ningún tipo, etc. La donación de embriones puede ser perfectamente que sean embriones de una pareja, es decir, de una mujer que vino en su momento, que tenía un problema para quedarse embarazada, se hizo una in vitro y le sobraron embriones. Pero no es exactamente una donante. No es una chica que vino completamente, buenos días, que quiero donar óvulos. Era una pareja que no podía tener hijos y acudió para darlos. Por tanto, es diferente. Y luego también tiene que ver mucho con la disponibilidad de características. Es decir, la mayoría de las mujeres, cuando se les dice las opciones que tiene de qué hacer con los embriones, no todo el mundo, si les sobran embriones, no todo el mundo va a donarlos a otras parejas, porque a lo mejor deciden darlos a investigación, o deciden mantenerlos para utilizarlos, o deciden tener más hijos, o lo que sea. Entonces, no tenemos tantos miles y miles, o sea, nosotros hacemos 7.000 donaciones de óvulos. No hay 7.000, al menos, o si las hay, no tengo tanto donde elegir, porque a mí al final lo que me gusta de la donación, por ejemplo, nosotros tenemos un banco de donantes enorme, donde hay miles y miles de donantes, lo que me permite es ser muy estricto y mirar mucho que se parezca físicamente a la mujer a la que le voy a donar los óvulos. Color de ojos, color de pelo, grupo sanguíneo, hacemos una foto, que un sistema informático mira el grado de similitud. Eso en los embriones donados no lo puedo hacer. Por tanto, me permite mucho más ajustar lo que busco con la donación que con los embriones donados. Pero bueno, también es verdad que con eso se le da una salida a un embrión
que de otra forma esa pareja no lo quiere utilizar y los quiere donar, bueno, pues así no se quedan ahí congelados de por vida, pues le podemos dar una salida. Con lo cual, bueno, todo tiene su indicación. Tengo un ovocito de cuando tenía 37 años, ahora tengo 44. ¿Merece la pena intentar una in vitro con solo un ovocito? Difícil la pregunta. A ver, de cada 10 óvulos, de media, 2 no fecundan, 2 se mueren, 2 no son de calidad y me quedo con 3 o 4 embriones. A grandes rasgos. Habrá gente que tendrá más, habrá gente que tendrá menos. Por tanto, claro, si solo tengo uno, la posibilidad de que descongele, fecunde, se desarrolle, llegue, embarace, etcétera, etcétera, es como, ostras, si cuando parto de 10 me quedo con 3, mucha suerte tengo que tener de partir de 1 y acabar con 1. Por tanto, es un riesgo que hay, o sea, tenemos un riesgo ahí, obviamente. Lo que pasa es que ahí se une la segunda parte, es que es su óvulo. Es que yo no sé si en aquel momento tenía uno, yo no sé sus circunstancias, pero si entiendo que solo tuvo uno porque tenía muy pocos óvulos y su reserva ovárica era muy mala, habrá ido a peor, porque ahora tiene 40. Entonces, ahora posiblemente el óvulo que podamos sacar será mucho peor. Por lo tanto, a lo mejor la única posibilidad que le queda a esa mujer de tener un hijo de sus propios óvulos es con ese óvulo que tiene congelado. Por tanto, pues habrá que poner en la balanza qué es bueno o malo. Al final es verdad que al final aquí lo que se está jugando prácticamente es un poco, bueno, intentarlo es la parte económica. Pues tendrá que valorar si me merece la pena invertir ese dinero en algo que tiene muchas pocas posibilidades porque solo tengo uno. Pero es que es mi óvulo. Entonces, bueno, es difícil, tendrá que decidirlo ella. Pero mira, mientras hay un solo óvulo, opciones hay. Otra cosa que sean menos. Es decir, esto es como donde hay vida y esperanza. Pues esto es lo mismo. Es decir, mientras tenga uno, ¿puede fecundar? Sí. ¿Se puede desarrollar? Sí. ¿Me puede embarazar? Sí. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? Pues baja porque solo tengo uno. Claro. Hablando de pH, nos preguntan, ¿cómo se hace una prueba de pH vaginal? ¿Se hace más en un mismo ciclo, antes, durante o después de la menstruación? No sé a qué se refiere exactamente el tema de pH vaginal. No sé si viene por el tema de... A ver, los cambios de pH, como os decía antes, la vagina es un ecosistema en el que hay bichos buenos y malos y en parte se mantienen, por ejemplo, por el pH. Cuando hay cambios de pH, pues puede ser que las bacterias buenas o malas, pues unas crezcan más que otras, etc. La verdad es que la medición global del pH no es algo que se haga de rutina, de normal. O sea, lo que hacemos es si hay una infección, tratamos la infección y luego si hay que dar probióticos, etcétera, se hace. Por tanto, como tal, ¿cómo medirla en un momento determinado o no? Bueno, pues dependerá si hay una infección y cuáles son los objetivos. Luego, hay otras cosas que también se hacen a nivel vaginal en el tema de reproducción que se hacían antes. Por ejemplo, estaban los test postcoitales, que tú, cuando uno tenía relaciones, podías coger un poquito de moco y ver los espermatozoides que hay. Pero ya todo esto, en muchas de esas técnicas, a la hora de decidir si voy a hacer una técnica o no, etcétera, ya no tomamos medidas al respecto. O sea, no se suelen estudiar, al menos en temas de reproducción. ¿En menstruaciones de larga duración significa que la cantidad ovocitaria en ese ciclo es mejor o peor? Repíteme la pregunta, perdón. Menstruaciones de más larga, una menstruación más larga significa que la calidad ovocitaria en ese ciclo es mejor o peor. No necesariamente. O sea, al final hay que entender que yo siempre digo que las mujeres no sois máquinas perfectas de ovular cada 14 días y los ciclos cada 28, etcétera. Incluso en una mujer que tenga ciclos regulares, es muy frecuente que a lo largo de vuestra vida tengáis un desarreglo. Un ciclo más largo, un ciclo más corto, etcétera. Y eso básicamente es porque hay algún desarreglo hormonal o de otros tipos que hace que se active más tarde el ovario y entonces se ovula un pelín más tarde. Pero lo importante es que ovules, es decir, el óvulo ha llegado. O sea, aunque tardes un poquito más, un poquito menos, no va a haber grandes diferencias. De hecho, hay gente que tiene los ciclos más largos siempre. Hay gente que tiene ciclos cada 32 días. Entonces, no tiene por qué tener un problema de calidad. Cosa diferente es un síndrome que se llama el síndrome de ovario poliquístico, que es un síndrome en el que se caracteriza porque, en general, esa mujer ovula o no ovula, o ovula muy de cuando en cuando, y eso a veces sí que se ha relacionado con peor calidad ovocitaria, como que hacen muchos y de peor calidad, pero no es por el tema de que se alarguen los ciclos o no, sino es por la propia entidad en sí. Por tanto, si lo que me está preguntando son pequeños desarreglos que puede tener una mujer de que los tengo cada 28 y esta vez lo tengo cada 30, ningún problema. Vale. Bueno, estaba mirando el cajetín que nos habían dejado aquí algunas preguntas, pero la gran mayoría de ellas sobre otras ya se han dado respuesta.
Quedan algunas en relación a la endometriosis, pero nos queda nada, muy poco tiempo, que yo creo que es el justo para despedirnos. Además, el tema de endometriosis es muy, muy, muy extenso, que esto lo dejaré quizás para otro momento, en otro directo. Así que, pues yo estoy encantada. Cada directo que hacemos, cada directo aprendo una cosa más. Así que Pues yo, vale, de eso se para trata. mí, Así que para mí esto es maravilloso. Bueno, dicen por aquí que qué diferencia hay entre empezar un FIP con anticonceptivo o empezarlo sin ellos, si es mejor el resultado o no. para el resultado, no lo es. A partir de ahí, es verdad que en algún tipo de paciente puede ser interesante porque lo que hace es regular los ovarios para que empiecen la estimulación como más igualaditos. Y a veces te hace también por planificación. Hay veces que, claro, si todas las mujeres empezasen el mismo día, pues a lo mejor se desbordaría el quirófano de un día. Entonces hay veces que hay que planificar un poco. Pero en general no hay diferencias. Sí, en el público lo usan mucho y yo creo que es por un tema, una cuestión de agenda. Organizativo. Sí, sí, porque como decimos antes, no funciona exactamente igual que en el privado. Que, Marcos, un placer, como siempre. Igualmente. No tengo palabras para agradeceros que estéis aquí, tanto tú como Ivi, que nos dé la oportunidad de responder tantas preguntas, tantas dudas que tenemos y que se nos quedan ahí en el tintero. Así que nada, desearte un feliz fin de semana. Que Igualmente. Que mi canal está abierto para vosotros cuando queráis, que yo estoy súper agradecida y nada, que muchas gracias por todo. Nada, gracias a vosotros y vamos, y decirle a todo aquel que se haya quedado con alguna pregunta por hacer, que puede contactar con nosotros a través de redes sociales o llamando a las clínicas y estaremos encantados, mandándonos un mail y estaremos encantados de responderos porque, como digo, cualquier cosa que haga que disminuyamos las dudas y el estrés que generan estos tratamientos, yo creo que bienvenido sea. Pues nada, mira, esa es psicóloga que se acaba de incorporar ahora, muy interesante. Nos dice muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, Marcos. Y gracias a nada, vosotros. Os deseo una feliz semana llena de nuevos embarazos. Muchas gracias. Un Venga, buen abrazo. fin de semana. Hasta luego. Chao, chao, chao. Bueno, pues ya lo habéis visto, una semana más. Le damos las gracias al doctor Marcos Ferrando de la clínica IBI de Bilbao. Y muchas gracias a todos vosotros que habéis estado ahí al otro lado. Van disminuyendo el número de directos, pero seguiremos aquí. Seguiré aquí para daros, bueno, pues aportaros todo lo que pueda y lo que llegue a mi mano. Y tengo ya en mente algunos directos muy, muy chulis. Así que nada, que paséis buen fin de semana y que os deseo todo lo mejor y que los niños que estáis buscando lleguen muy, 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 muy pronto. Y encima que yo lo vea. Así que yo quiero fotos de betas, de positivos, de niños y de todo. Un besito para todos.